Bien, Juan, entonces la sesión está empezando a grabarse ya. Previo al examen del día de hoy se va a hacer pues un seminario, ¿no? Un seminario de problemas que les había comentado ya anteriormente también para hacerlo. Y estos problemas justamente también eran problemas que se había asignado a ustedes como trabajo individual, ¿no? Para que puedan grabarse. Y muchos de ustedes pues lo hicieron, ¿no? Lo hicieron, grabaron su ejercicio. Algunos en pizarra digital, algunos en pizarra física, algunos lo hicieron en papelote. Pero la intención está ahí, ¿no? La intención, muchachos, también se cuenta, ¿no? Algunos incluso se hizo en una hoja de papel, creo, pero no se visualizaba muy bien. Pero también ahí está, pues, la intención de hacerlo, ¿no? Entonces, en ese sentido, también como ustedes tuvieron a bien en desarrollar esa pregunta de la tarea que se había asignado, bueno, el día de hoy vamos a desarrollar este seminario, ¿no? Bueno, para esto, muchachos, les voy a compartir a ustedes la pizarra en blanco, ¿eh? Ah, ya, por ahí estaban comentando si había dos intentos, ¿no? Sí, de todas maneras, Juan, van a haber dos intentos. El primer intento, bueno, pues la idea no es que vaya de intento en intento, ¿no? La idea es que con el primer intento nada más desarrollan pues el examen, ¿no? En un caso eventual, digamos, no sé, se va el fluido eléctrico o sucede algo, ustedes pueden optar por pasar también al segundo intento, no hay problema, ¿eh? Pero sí, de todas maneras, con esto está programado los dos intentos. A ver, un momento, voy a cortar acá esta imagen y voy a pegar. A ver, un momento, muchachos, disculpen. A ver, jóvenes, me comentan si es que están viendo la imagen, ya la imagen del problema ya plasmado en la pantalla. Oye, disculpe que no puedo prender la cámara. Bueno, al menos ya ustedes pues me conocen, ¿no? Como hemos estado haciendo la clase de forma presencial, bueno, ya saben quién está frente a la pantalla, así que en ese lado no creo que haya problema, ¿no? Ya, entonces, veamos a ver el problema, ¿eh? Ok. Dice así, un cilindro dice de 20 milímetros, no, de 200, ¿no? Un cilindro de 200 milímetros de diámetro interior, justamente acá en el gráfico adjunto también viene de dato, y dice 1 metro de longitud, ¿no? Acá también se puede visualizar, pues de extremo a extremo es 1 metro de longitud. Dice, está concéntrico con respecto, dice, a un tubo de 206 milímetros de diámetro exterior, ¿no? Bueno, hay un tubo, dice, exterior. Bueno, hay un tubo externamente, ¿no? Y ese tubo que está externamente, bueno, valga la redundancia, tiene también un diámetro exterior de 206 que también viene especificado ahí, ¿no? Ahora dice, ¿no? Entre el cilindro y el tubo, dice, existe una película de aceite, ¿no? Una pequeña capa de aceite, dice, ¿no? Se ve por el aceite como una especie de lubricante, ¿no? Cosa que cuando la pieza metálica se entra funcionamiento, pues no haya fricción, ¿no? Entonces el aceite que está en el interior, pues va a ser como un lubricante, ¿no? Dice la pregunta, ¿no? ¿Qué fuerza se requiere, dice, para mover el cilindro a lo largo del tubo, ¿no? Con una velocidad constante de 1 metro por segundo. Si la viscosidad cinemática, dice, del aceite es 5,6 por 10 elevado a la menos 4 metros cuadrados por segundo, ¿no? Y la gravedad específica es de 0,92, ¿no? Bueno, tener presente también pues que la gravedad específica también es su densidad relativa, ¿no? Bueno, con todo ello a nosotros nos piden qué fuerza dice debemos aplicar a ese tubo que está concéntrico para que ese tubo de color celeste se pueda pues, desplazar a una rapidez de 1 metro por segundo, ¿no? A ver un momento, muchachos, voy a resolver el problema, ¿no? Bueno, para empezar, entre los tubos hay una pequeña capa, dice, ¿no? Esa pequeña capa sería esto, ¿no? Claro, no viene representada gráficamente, ¿no? Esto sería la pequeña capa de aceite, digamos, que está entre los tubos, ¿no? Ahora, a este tubo, dice, se le va a aplicar una fuerza, ¿no? Y esa fuerza viene ahí adjunto. Lo borramos si no y lo dibujamos, ¿no? Ahí está. Esa fuerza, dice, tú le vas a aplicar y la pregunta es,
¿Cuánto debe ser el módulo de esa fuerza, no? Bien, esa es nuestra incógnita, calcular la fuerza. Entonces, esa es la que nos piden, ¿eh? Entonces, por acá, bueno, por este lado, ya que tenemos un poco de espacio, colocamos lo que nos piden. O si no, desde arriba, ¿ya? Para que haya un orden, desde arriba. Bueno, de esa parte que estoy señalando con el puntero, ¿eh? Entonces, por acá, muchachos, a nosotros nos pide calcular esta fuerza, ¿no? Bueno, para ello, Jones, en la teoría, habíamos nosotros ya indicado lo siguiente, ¿no? Habíamos visto una ecuación. Se tiene, ¿eh? Esta ecuación de seguro ustedes lo tienen, también que esto de acá, ¿no? Que la fuerza está en función está pues en función de la viscosidad, está en función del área, está en función de la rapidez y está en función de la separación vertical, digamos, entre las tapas y el fluido, ¿no? Bueno, en realidad esta Y es la columna pues, del fluido que existe entre la capa móvil y la capa fija, ¿no? Tener presente que esa fuerza es directamente proporcional a la rapidez, también esa fuerza es directamente proporcional al área y que esa fuerza es inversamente proporcional a la separación vertical de los fluidos, ¿no? De esas relaciones directas inversas se obtiene pues esta constante que es la viscosidad, ¿no? Bien, entonces esta ecuación, Juan, va a ser nuestra ecuación base y respecto a ello vamos a ver qué variable nos falta, ¿no? A ver, queremos hallar la fuerza, tendríamos que calcular su viscosidad, creo que viene de dato, no te dan, ¿no? No te dan, o sí te dan de dato. Ah, sí tiene, dice, la rapidez tiene de dato, tiene la gravedad específica y bueno, tiene la, la viscosidad cinemática tiene, ¿no? Ah, ya, pero si tú tienes la cinemática, puedes hallar la dinámica, ¿no? Entonces, porque esa de acá es la dinámica, ¿no? Bien, vamos a ir con eso en orden, de izquierda a derecha, para ver qué variable qué variable le faltan. Al momento, lo único que tenemos eso de acá, eso es de dato, ¿no? Y ese dato es que la rapidez es 1 metro por segundo, ¿no? Lo que nos falta es la viscosidad dinámica, nos falta el área y nos falta la separación vertical. Bien, diremos entonces acá siendo, ¿no? Bueno, ustedes recordarán, muchachos, de que la viscosidad cinemática es igual a la viscosidad dinámica entre alguien era, ¿no? Y ese alguien es pues la densidad. ¿Cierto, muchachos? Era así, ¿no? Que la viscosidad, esa es la viscosidad, para diferenciarlo del otro V, vamos a escribirlo de otra manera, ¿eh? Así una V un poco más recto. Esa viscosidad, digamos, la cinemática, es la dinámica entre la densidad. Entonces nosotros aquí vamos a despejarlo. Esa viscosidad, entonces, la dinámica será igual a la viscosidad cinemática multiplicada por la densidad, ¿ya? Hasta ahí, ¿han comprendido, muchachos? Hasta el cálculo esta es la densidad, la dinámica, ¿no? Es la viscosidad cinemática multiplicada por esa densidad. ¿Hasta ahí todo conforme? Ahora me comentan, muchachos, por el chat si hasta ahí han comprendido para continuar. Conforme, ok, muy bien, Diego, muy bien, Luis. Afirmativo, dice, ¿no? Correcto, entonces ahora, bueno, nosotros tenemos de dato gravedad específica, ¿no? No tenemos directamente la densidad. Entonces, para eso, recordaremos por lo siguiente. Vamos a llamarle esto de acá que sea dos asteriscos, ¿eh? Dos asteriscos. ¿Dónde iremos acá? ¿Dónde? Bueno, recordarán también ustedes que la densidad relativa, que se conoce también como el SG, es así, ¿no? Es la densidad de ese cuerpo respecto de la densidad del agua, ¿no? Bueno, en ese caso nosotros queremos calcular la densidad.
Entonces la densidad de ese cuerpo, en este caso del aceite, será pues igual a la SG, que va a ser la densidad, la gravedad específica, multiplicado por la densidad, en ese caso, del agua. Eso vamos a reemplazar en dos asteriscos. Reemplazando en dos asteriscos, entonces tenemos acá lo siguiente, ¿no? Entonces la viscosidad, la dinámica, va a ser igual a la cinemática, multiplicada por la densidad. Pero esa densidad va a ser tu SG multiplicado a su vez por la densidad del agua, ¿no? Ya, entonces acá ya hemos encontrado, digamos, una ecuación, ¿no? Una ecuación que nos permite calcular ¿quién? Que nos permite calcular la viscosidad. Hasta ahí, muchachos, ¿han comprendido? A ver, me van comentando, muchachos, si hasta ahí han comprendido, por favor, para seguir avanzando. Un repaso, dice. ¿Repaso de cuál, estimado? ¿Quiere que explique nuevamente todo? Ah, del SG. Ah, ya. Recordar, jóvenes, de que el SG es... El SG se conoce también como la densidad relativa, ¿no? Eso lo vimos la primera semana. Y bueno, ahí se puede que la densidad relativa siempre está en función de la densidad del cuerpo respecto a la densidad del agua, ¿no? Este rho de aquí es la densidad del cuerpo, la densidad del objeto, la densidad en ese caso del aceite, ¿no? Que está de color verde, que está entre las tuberías, ¿no? Entonces aquí simplemente lo que dice es que esa densidad del agua que está dividiendo pues pasa multiplicando, ¿no? Entonces ahí tendré que esa densidad de ese objeto va a ser igual a la densidad relativa por la densidad del agua. Ahora, la densidad relativa, estimado Miguel, viene en el problema. Y está en la parte final del texto, dice, la gravedad específica es de 0,92. La gravedad específica también se conoce como la densidad relativa. En otras palabras, estimado Miguel, ya viene de dato, no solo tiene que darle forma a la ecuación. ¿Hasta ahí, Miguel, has comprendido? Afirmativa, muy bien. Entonces ahí ya tenemos de dato la rapidez, tenemos de dato la viscosidad, nos falta calcular el área, ¿no? Entonces colocamos acá con otro color, asimismo, el área. Disculpen, asimismo, el área. Bueno, nosotros cuando trabajamos con placas, nuestra área es considerada esta porción, ¿no? O sea, acá tenemos dos placas y entre la placa, pues de repente está el fluido, ¿no? Y esta es nuestra área, ¿no? Porque digamos entre estos son placas, ¿no? Vamos a más o menos dibujarlo. Algo así, ¿no? Estos son nuestras placas, ¿no? Estos son otras placas y entre las placas pues hay un fluido, ¿no? Ya, y ese fluido, la separación nosotros le llamamos el Y. Ahora, el área, ¿cómo determinamos el área, no? Ahora, más o menos puede tener presente, muchachos, que esta imagen en sí está una imagen en 2D, ¿no? Porque es una proyección. Pero lo que ustedes tienen que imaginarse que esto de acá es, bueno, es 3D, ¿no? Entonces, para calcular esta área que estamos viendo por acá, esta área, eh, tenemos que hacer, digamos, una proyección en 3D. Y en esa proyección en 3D, esta área que vamos a calcular debe ser equivalente, debe ser equivalente al área lateral de este cilindro, ¿no? Bueno, ¿qué es el área lateral? El área lateral es el área de todo el contorno, ¿no? De todo el contorno. O sea, porque este tubo es circular, ¿no? Entonces tiene su base y tiene todo alrededor, digamos, una capa, ¿no? Es como una lata de leche, algo así, ¿no? Entonces, esta área que queremos calcular va a ser en sí, porque es 3D, el área lateral de este tubo de color celeste. Entonces, esta área va a ser equivalente. Eso porque es 3D, ¿no? Si fuese 2D sería mucho más sencillo, ¿no? Entonces, esta área debe ser equivalente al área lateral del cilindro, ¿no?
Ya muchachos, lo que hicieron el problema, a ver, ¿cómo se calcula el área lateral de un cilindro? Pueden colocar muchachos por el chat a ver cómo determinar el área lateral de un cilindro. Bueno, dice 2pi por r, ¿no? Claro, ese va a ser eh, está bien 2pi por r, pero algo más le falta, ¿no? Claro, 2pi por h, 2pi por r y por el h, claro. O lo que dice también Aarón, ¿no? 2pi por el r y el r y el h, ¿no? Entonces colocamos acá, sería... ¿Y por qué 2pi, no? 2pi en realidad, lo que pasa es que el área lateral de ese cilindro es como un rectángulo. Y si es un rectángulo, el área de un rectángulo se calcula base por altura, ¿no? Y la base viene a ser el contorno de la longitud de una circunferencia. Y la longitud de una circunferencia se calcula así, ¿no? 2pi por el r, ¿no? Ese 2pi por el r en realidad es la longitud de una circunferencia, ¿no? Entonces, como es un rectángulo, la proyección del cilindro, su área se calcula base por altura. La base es la longitud de la circunferencia, que en este caso es 2pi por el r, ¿no? Multiplicada todo eso de aquí, ¿por quién? Por el largo, ¿no? Ese largo viene a ser para nosotros la altura, ¿no? Entonces, tener presente, jóvenes, de que este de 2pi por r, ese 2pi por r, en realidad lo que representa es la longitud de una circunferencia, ¿eh? Tener presente ello, ¿eh? 2pi por r es la longitud de la circunferencia. Y el L va a ser como la altura, que es la longitud de todo ese tubo, ¿no? Ya, hasta ahí, muchachos, conforme, porque con esta segunda relación ya estaríamos calculando el área, ¿no? Ya tenemos el área, ya tenemos la viscosidad. Nos faltaría solamente la separación vertical de los fluidos. Hasta ahí, muchachos, ¿comprendieron? Muy bien, entonces colocamos acá de igual forma. Ahora, lo que nos falta calcular es el Y, ¿no? El Y, que es la separación. Ese Y en realidad es la capa del fluido, ¿no? Acá hay una capa de fluido. O sea, entre ese tubo de color negro y el tubo de color celeste, hay una capa de fluido, ¿no? Ahora, esquemáticamente, ¿cómo nosotros podemos calcularlo? Incluso, mira, por acá te dan de dato el espesor. O sea, este espesor de acá abajo mide 3 milímetros. Y se supone, como te dice concéntrico, está ubicado al centro, ¿no? Entonces, si acá abajo hay 3 milímetros, acá arriba tendría que haber 3 milímetros. Es decir, la capa del fluido debe ser 6 milímetros, ¿no? Con el espesor puedes calcular. O si no, otra forma es así, ¿no? Como el diámetro exterior es 6 milímetros y el diámetro interior es 200 milímetros, el exterior es 206, ¿no? El interior es 200. Simplemente diferencia de diámetro, o sea, puede hacerlo, ¿no? Entonces, este Y, lo calculamos como diferencia de diámetro, ¿sí? Colocamos diámetro exterior con el diámetro interior y con eso calculamos, ¿no? Entonces, ¿qué sería ya? El diámetro exterior menos el diámetro interior, ¿no? Bueno, no creo que sea tan complejo calcular porque tiene ahí 206 y por otro lado tiene 200, ¿no? Y eso va a ser igual a 6 milímetros, ¿no? Bien, muchachos, entonces con este último ya tenemos la separación vertical de los fluidos. Y con ello ya podemos reemplazar todo en asterisco, ¿no? Entonces, reemplazando con eso en asterisco, ¿no? En asterisco tendríamos así la fuerza, ¿no? Para reemplazarlo, vamos a colocar todo en una sola ecuación. A ver, la viscosidad, la dinámica es así, ¿no? Es el SG, ¿dónde está? Acá estamos, acá, ¿no? Esta de acá. Disculpen, se borró la línea. Es esta de acá que es la dinámica, la cinemática, perdón, por su SG y por la densidad, en este caso, del agua, ¿no? Multiplicada por quién? Por el área, ¿no? Pero el área es 2pi por el r y por la longitud. Multiplicada por quién más? Bueno, por la rapidez, ¿no? Esa vamos a colocar un poco grande para diferenciar del otro. Entre el y. Bueno, el y es, bueno, la distancia que ya tenemos ahí pues de dato, ¿no? Ya reemplazamos.
y operamos, ¿ya? Bueno, acá nada más, en este espacio. Solo esperemos que alcance nada más. A ver. Ay, disculpen muchachos, la línea está un poco chueca. Ahí. Mira, esta V es de la densidad relativa o gravedad específica, que es 0,92. 0,92. Bueno, por el... ratito muchachos, a ver. No, no es eso. Dice que esta V es la casa de datos, lapsus. Dice la viscosidad cinemática. Ese es este dato, ¿eh? Dice que es 5,6. Por acá colocamos 5,6 por 10 elevado a la menos 4. Multiplicada por quién? Por el SG. Ahora sí, este 0,92 es el SG, ¿no? Entonces colocamos acá por 0,92. Esto multiplicado por quién? Por la densidad del agua, ¿no? Bueno, la densidad del agua, 1000, ¿no? Multiplicada por 2, pi, el pi es un 3,14, sería 3,14. Multiplicada por quién? Por el R. R de radio, ¿no? Dice que tienes un cilindro de diámetro interior, ¿no? Bueno, si su diámetro es 200, entonces el radio debe ser 100, ¿no? 100 milímetros en metros, ¿cómo lo escriben, muchachos? La 0,1 sería 10 elevado a la menos 1, ¿no? 10 elevado a la menos 1. Ese sería su radio, ¿no? Bueno, la longitud es 1 metro, ¿no? 1 metro, y la rapidez V también vale 1. Todo eso de acá entre el Y, pero el Y es 6 milímetros, ¿no? 6 milímetros en metros es 6 por 10 elevado a la menos 3. Ya está, muchachos, aquí es cuestión entonces de operar, ¿no? Por lo tanto, operando, llegaremos pues a determinar el módulo de la fuerza que tiene que aplicar para que ese tubo central se desplace pues a una rapidez constante de 1 metro por segundo, ¿no? Ya, muchachos, a ver, operando, ¿a cuánto les sale? 54,10 dice, ¿no? Claro, operando, muchachos, aquí te va a salir 54,10 dice, ¿no? 10. Muy bien, incluso con todas las unidades se han colocado, ¿no? Newton, ¿no? Muy bien, jóvenes, entonces esto sería pues la respuesta a este problema, ¿no? A ver, ¿qué tal, jóvenes? ¿Han comprendido su desarrollo? A ver, me comentan por el chat, por favor, si han comprendido, ¿no? A ver, ¿alguna consulta? ¿Han comprendido, jóvenes, su desarrollo? Ahora me comentan por el chat, jóvenes, antes de que pase el tiempo. Igual, si algo no comprendieron, igual me dicen para de repente reforzar algo por ahí, ¿no? Todo claro, dice. Muy bien, Miguel, muy bien, Diego. Bien, avanzamos, ¿eh? Avanzamos al siguiente ejercicio, ¿eh? Pueden tomarle ahí una captura de pantalla. Igual la sesión con esta estoy grabando. Y como estoy grabando, lo voy a colgar en la semana 4 del aula virtual, ¿eh? Bien, pasamos entonces al siguiente ejercicio. Y por cierto, jóvenes, estas preguntas que estamos haciendo de manera de repaso no van a venir en este examen de la T1, ¿ya? Van a venir en el examen parcial. Esta pregunta que estamos haciendo es una pregunta fija. Es una pregunta fija, pero para el parcial. Bueno, como, lo que pasa es que tienen cierto nivel, ¿no? Entonces, para el parcial se va a considerar este tipo de preguntas. Para la T1 son mucho más sencillas, muchachos. Pierdan cuidado ahí, ¿eh? Así que si el día de hoy no terminamos de resolver todos los problemas de este seminario, lo que falta por resolver y algunos más extras, lo vamos a hacer en el seminario para el parcial. ¿Ya, muchachos? Bien, entonces pasamos, ¿ya? Siguiente problema, ¿eh? Bien, ahí seguramente con esta proyectada ya el problema número 2 y vamos a leer. Dice así, ¿eh? El agua de un depósito dice de grandes dimensiones
se vierte por medio, dice, de un tubo horizontal de 250 metros de largo, ¿no? Y 200 milímetros de sección, bueno, eso, perdón, 20 milímetros, ¿no? 20 milímetros cuadrados de sección, su sección transversal, es decir, su área, ¿no? Situado, dice, a 15 metros por debajo del nivel del agua en el depósito, ¿no? O sea, este tubo delgado tiene su área, ¿no? El área dice que 20 milímetros cuadrados, el cual está ubicado a 15 metros por debajo del nivel del agua. Con eso dicen la primera, calcular, dice, la velocidad de salida del agua, ¿no? ¿Con qué velocidad sale el agua, no? Asimismo dice, lo que le piden a ustedes es calcular el caudal del agua, ¿no? Considere, dice, que el coeficiente de viscosidad del agua es 1 milipascales segundo, ¿no? Acá es el mili, ¿no? Este M no es metro, no voy a leerlo metropascales, ¿no? Este M viene a ser milipascales, tampoco por segundo, ¿no? Sino segundo nada más. Recuerden que se lee por segundo cuando está el slash, ¿no? En este caso simplemente milipascales segundos. Bien, vayamos entonces a la primera proposición, el cual nos pide calcular la rapidez de salida, ¿no? Entonces ubicamos, muchachos, acá tenemos el área, ¿no? La sección transversal. Disculpen. Tenemos esto a manera de dato y queremos calcular esa rapidez, la rapidez con la cual, digamos, se descarga pues el fluido, ¿no? Ahora, como este tubo de acá es o el contenedor es, digamos, de grandes dimensiones, significa que esta velocidad de descenso con la velocidad de salida, en comparación, esta de salida es muy grande, ¿no? A la de descenso. Por lo tanto, esa rapidez con la cual desciende aproximadamente es cero, ¿no? Con esas restricciones vamos a calcular esa rapidez. Entonces, primera proposición, muchachos, igual partimos de arriba, ¿eh? En esa primera proposición nos pide calcular la rapidez. Ya, a ver con lo que hicieron este problema, a ver, ¿cómo calcularon la rapidez? La rapidez con la cual, digamos, se inicia esta descarga. ¿Usaron alguna ecuación en particular? De repente, si la ecuación no se puede escribir, pueden también colocarlo de manera textual, ¿no? Textual, el caudal, dice, ¿no? Claro, es el área multiplicada por la rapidez, ¿no? Entonces, digamos, acá se tiene. Su fórmula dice, ¿no? Claro. Entonces diríamos acá que el caudal va a ser igual a esta área multiplicada por la rapidez, ¿no? Bueno, la rapidez es lo que nos piden, el área viene de dato, y lo que nos faltaría con él sería el caudal, ¿no? Pero para el caudal había una fórmula matemática, ¿no? En sí participan, dice, las dos fórmulas del caudal, ¿no? Claro, la otra fórmula del caudal está en función ¿a quién? Está en función, como tenemos viscosidad y todo ello, entonces va a estar en función del cambio, ¿no? La R a la cuarta, el pi, era así, ¿no? Incremento de la presión multiplicado por el pi, eso multiplicado por el R elevado a la cuarta, eso dividido entre 8 veces muy bien, claro, esa ley que menciona a Angelo, ¿no? 8 veces la viscosidad multiplicada pues por la longitud, ¿no? Bien, entonces reemplazamos, ¿eh? Entonces diremos esta rapidez. ¿A qué va a ser igual a esta rapidez? No, esa rapidez va a ser igual, a ver, despejando, tenemos acá incremento de la presión, por el pi, esto de acá multiplicado por el R elevado a la cuarta, nadie más, ¿no? Bueno, eso de acá entre 8 veces la viscosidad por la longitud y por el área, ¿no? Eso es lo que nos quedaría, ¿no? Bueno, a esta ecuación que ya tenemos acá al menos algo, vamos a llamarle asterisco, ¿no? Bueno, el pi pues es una constante, el área, nos faltaría el radio, ¿no?
Faltaría radio, la longitud tenemos de dato, bueno, el área es dato, la viscosidad es dato, el incremento de la presión. Diríamos acá entonces, ¿dónde, no? Bueno, ese fluido sale simplemente por una presión que ejerce el fluido, ¿no? Como externamente ejerce presión en la atmósfera y por la parte superior también ejerce presión en la atmósfera, esas presiones atmosféricas se cancelan. Por lo tanto, el fluido sale por la presión que ejerce esta columna que está en forma estática del fluido, ¿no? Y esa presión que está en forma estática del fluido es la presión manométrica, o conocida también como la presión, en ese caso, hidrostática, ¿no? Y esa presión hidrostática, matemáticamente ustedes saben que se calcula así, ¿no? La densidad por la rho GH, ¿no? Justamente por ahí menciona que es el rho GH, ¿no? Bien, entonces vamos a colocar, a ver, un ratito, ahí, capturando. El rho GH. Entonces ya tenemos el incremento, nos faltaría con ese el área, ¿no? Y vamos a colocar acá el R, ¿no? Bueno, para el R despejamos del área, ¿eh? A ver, el área es así, ¿no? En función del diámetro, no, queremos radio, ¿no? El área es pi por el radio elevado al cuadrado, ¿no? Entonces nosotros como queremos el radio elevado a la cuarta, elevamos a todo pues al cuadrado, ¿no? A esta expresión de acá elevas al cuadrado, y esta expresión de acá elevas al cuadrado. Y justamente cuando elevas al cuadrado vas a tener el r elevado a la cuarta, ¿no? Entonces, hasta acá tendrás el área elevado al cuadrado entre el pi elevado pues al cuadrado. Bueno, nada más, ¿no? Eso sería pues todo lo que tendríamos que darle forma y al final reemplazarlo, ¿no? Entonces, en asterisco quedaría nuestra ecuación así. En asterisco. Nuestra rapidez, a ver, ¿cómo va a quedar, no? El incremento de la presión es rho GH, ¿no? Densidad, gravedad por la profundidad. El pi se mantiene, el r elevado a la cuarta, pero el r elevado a la cuarta es área al cuadrado. Bueno, para ordenarlo colocamos acá al costado pi cuadrado, ¿no? Multiplicado todo eso de acá por quién? Por 8 veces la viscosidad, por la longitud y por el área, ¿no? Bueno, acá van a ver, muchachos, que un pi acá arriba y un pi se cancela, ¿no? Un área de acá arriba con un área se va a cancelar. Y ahí vamos a reemplazar. A ver, mira, la densidad, bueno, es agua. Bueno, si es agua, su densidad es 1000. La aceleración de la gravedad es 9,81 por el h, que es la profundidad. La profundidad es 15 metros, ¿no? Bueno, se canceló el pi y nos quería pues el área, ¿no? El área dice 20 milímetros cuadrados, ¿no? Muchachos, un milímetro cuadrado de metro cuadrado, ¿a cuánto equivalía? Porque ahí saca 20 milímetros cuadrados, ¿no? Recuerden que esa área siempre se coloca no en milímetros cuadrados, sino metros cuadrados, ¿no? ¿A cuánto equivale, muchachos? Recordarán ustedes un milímetro cuadrado de metros cuadrados. A ver, coloquen por el chat, a ver, ¿a cuánto equivale un milímetro cuadrado de metros cuadrados? Vamos para ir avanzando. El milímetro cuadrado de metros cuadrados, ¿a cuánto equivale? Muy bien, 10 elevado a la menos 6, ¿no? Entonces colocamos acá 10 elevado a la menos 6. Ese es el factor de conversión, correcto. Bueno, colocamos abajo lo que ya falta reemplazar, ¿no? Que sería el pi, un 3,14 por 8, por la viscosidad, que es un milímetro. No, un mili, dice un mili, no el milímetro, es milipascales segundos. El mili es 10 elevado a la menos 3. Multiplicada por la longitud. La longitud de ese tubo es 250, ¿no? 250 metros. ¿Por qué más? Bueno, el área ya se canceló, ¿no? Porque el área solamente está arriba, ¿no? Bueno, nada más, ¿no? Eso sería con esto y acá queda operar.
Con para aquellos que han operado, a ver, ¿cuánto sale esa respuesta? ¿Cuánto sale esa rapidez? Muy bien, Jonathan ha operado, dice que le sale 0,4686, ¿no? Bueno, podemos colocar así, ¿no? Redondeando la última cifra, 0,469. Puede colocar así, ¿no? O sea, la última cifra lo va redondeando, ¿no? Bueno, como te piden, ¿qué te piden a ti? Dice, te piden calcular la rapidez, ¿no? Bueno, la rapidez se mide pues en metros por segundo, ¿no? Muy bien, entonces esto sería, Jonah, la respuesta a la primera proposición de este problema. Hasta ahí, muchachos, ¿han comprendido? Muchachos, me comentan si hasta ahí comprendieron, por favor, para seguir avanzando. Mientras tanto, tomo captura de pantalla. Muy bien, ahora vayamos con esa, la segunda proposición. En la segunda dice así, ¿eh? Disculpen el grosor del lápiz. En la segunda dice calcular el caudal, ¿no? Acá nos pide el caudal. Bueno, el caudal en su forma más sencilla es el área multiplicada por la rapidez. Claro, tienes otras expresiones, ¿no? También puedes calcular si este U de volumen entre tiempo, ¿no? Esa es otra forma. Y la otra forma que hemos visto para calcular es así, ¿no? Incremento de presión por el pi, por el radio elevado a la cuarta. Esto entre 8 veces la viscosidad por la longitud. Bueno, de todas ellas voy a optar por la primera forma, ¿no? Porque tenemos el área y tenemos la rapidez. Entonces, colocamos acá. El caudal a que va a ser igual, ¿no? Va a ser esta área multiplicada por esa rapidez. Bueno, esta área es dato, ¿no? Dice que de 20 milímetros cuadrados, pero para pasar de milímetros cuadrados a metros cuadrados es por 10 elevado a la menos 6. Por la rapidez, ¿no? La rapidez acaba de calcular que es 0,469 metros por segundo, ¿no? Bien, ahí es donde queda operar y colocar pues la respuesta, ¿no? Caudal, dice, ¿no? Por lo tanto, el caudal. Ya muchachos, a ver, calculen ustedes, a ver, y me dicen cuánto sale, ¿eh? Va, muchachos, multiplican, a ver, 20 por 10 elevado a la menos 6 y eso multiplican por 0,469. Hagan esa multiplicación y le debe salir pues una cantidad numérica, ¿no? Y esa cantidad numérica debe representar en este caso, el caudal, ¿no? Muy bien, gracias Diego. Dice que le está saliendo así, 9,38 por 10 elevado a la menos 6, ¿no? A la menos 6. Claro, como es el volumen, es metros cúbicos por cada segundo, ¿no? No se olviden, muchachos, en el examen, colocar siempre las unidades de medida de las magnitudes que ustedes le piden calcular. En ese caso, como te piden el caudal, las unidades, como bien Diego la colocaba por ahí, es el metro cúbico por cada segundo, ¿no? Bien, a ver, hasta ahí, muchachos, ¿qué tal? ¿Cómo van? ¿Han comprendido para hacer una más? Y con esto una más ya estaríamos cerrando el seminario el día de hoy. El siguiente ejercicio, la que falta, se va a volver a hacer, pero la semana 8 sería, ¿no? ¿Ya? ¿Qué pasó, Alba? Ya, muy bien. Una más, ya, una más. Vamos a pasar una más, ¿ya? Un momento, muchachos, estoy cortando acá la imagen. ¿Cómo dice que sale el examen de la T1?
Ya, ahorita lo veo, ¿ya? Ya, vayan leyendo con esta pregunta. Me voy a ir acá a ver, a este examen, dice el día de hoy. Mm, Qué extraño, pero yo lo puse para el mediodía. ¿Qué pasó, Jonathan? ¿Ya te sale el examen ya? Dice, me sale el examen de la T1 y el desarrollo de la T1 hasta las 19 horas. Así que qué extraño. ¿A todos les sale así, muchachos? Ambos. Así. Yo lo había configurado para el mediodía. O sea, para que se cierre el mediodía, ¿no? Sí, el examen está cronometrado, muchachos, al mediodía. No, no vayan, bueno, si ustedes entran, no sé si les permitan, ¿no? Sí, dura 90 minutos, pero espérense, pues, muchachos. Espérense antes que inicie el examen, ¿no? Si no, va a tener un poco más de tiempo, ¿no? Mejor con él para evitar, voy a colocarlo oculto, ¿ya? Ya está oculto, muchachos, y cosa que ya a la hora del examen ya yo lo abro, ¿eh? Bien, terminamos ahí con ese ejercicio, ¿eh? Ese problema también a ustedes se le ve asignado como trabajo grupal o individual, ¿no? Bueno, dice así, ¿ah? Un aro horizontal, dice, de aluminio, tiene una altura de 10 milímetros, dice, ¿no? Un diámetro interno de 50 milímetros y un diámetro externo o exterior de 52 milímetros, ¿no? Con ello dice, encuentra la fuerza que deberá aplicarse para desplazar, dice, para desprender este anillo de la superficie, dice, del agua, de la superficie del agua. Considere que la tensión, dice, superficial del agua es 0,073 newton por cada metro, ¿no? En realidad eso de acá debe ser su coeficiente, ¿no? Su coeficiente de tensión superficial por las unidades, pues, que en este caso lleva, ¿no? Asimismo dice, la densidad del aluminio es 2.600 kilogramos por cada metro cúbico. Considere que la fuerza de tensión superficial para este caso de acá, es eso de acá, que es la letra sigma, que en este caso es el coeficiente de tensión superficial, multiplicada por el pi y por la suma de diámetros, tanto interiores o exteriores, ¿no? Bueno, de hecho que para llegar a esa expresión matemática se tuvo que hacer todo unos cálculos, ¿no? Pero para evitar esos cálculos lo estoy colocando con así en forma directa, ¿no? Que esa fuerza, digamos, la de tensión, va a ser equivalente a esta expresión, ¿ya? Bien, empezamos a calcular. Lo que te pidan a ti calcular es la fuerza, ¿no? Vamos a mejorar con ese gráfico y vamos a dibujarla de esa manera, ¿eh? Bueno, tiene diámetro exterior, diámetro interior. Hacia abajo, claro, esas son fuerzas de tensión, ¿no? Que están distribuidas. Bueno, esas que están distribuidas podemos representarlas por una sola fuerza puntual, ¿no? Entonces borramos estos. Hacia abajo vamos a dibujar una fuerza resultante, ¿eh? Ya, hacia abajo, muchachos, vamos a dibujar a ver una fuerza resultante. Esa fuerza resultante, ¿quién va a ser? Va a ser igual a la fuerza de gravedad más alguien más. Como están distribuidas las fuerzas en todo el contorno de ese anillo, bueno, generalmente no se trabaja pues con la distribuida, no se trabaja con la puntual, ¿no? Y esa puntual actúa en un punto que puede ser su centro geométrico, que más o menos está pues en la parte hueca, ¿no? Más o menos está en la parte hueca de este aro. Entonces ahí hay una fuerza resultante que es la fuerza de gravedad más esa fuerza de fricción. Bueno, en este caso esa fuerza de fricción es la fuerza de tensión, dice, ¿no? Esta es la fuerza de tensión.
Y bueno, verticalmente, en ese extremo vas a tener que aplicar esta fuerza de acá, ¿no? Pero se supone, muchachos, que cuando se va a extraer este anillo de esta superficie del fluido, pues no tiene que ser en forma rápida, ¿no? Debe ser todo un proceso lento, ¿no? Entonces esto de acá se debe extraer lentamente, ¿no? Se debe extraer lentamente, entonces por lo tanto la rapidez aproximadamente debe ser cero, porque es un proceso lento, ¿no? Cuando vas a extraerlo, ¿no? Entonces, a ver, nos piden a nosotros calcular acá, ¿no? Dice, nos piden calcular esa fuerza, ¿no? Disculpen, muchachos, la letra. A veces escribir en esta pizarra digital no es lo mismo que escribir en la pizarra física, ¿no? Ya te piden calcular la fuerza F. Para ello se tiene, ¿no? Para que ascienda, ¿no? Para que pueda salir, para extraer, ¿eh? Para extraer el anillo, dice, ¿no? Dice, el aro, dice, ¿no? Para extraer el aro. Esta fuerza F que tú le aplicas debe ser mayor o igual, ¿no? Mayor o igual que quién? Mayor o igual que la fuerza de gravedad más la fuerza de tensión. Solo así nada más lograrías extraer eso. Si esta fuerza supera a ambos, lo extraen. Bueno, tendría que ser mayor o igual, ¿no? Bueno, para el caso extremo, tomamos el igual. Entonces colocamos aquí. Y entonces la fuerza F debe ser igual a la fuerza de gravedad. Pero la fuerza con de gravedad, tú sabes que es masa multiplicada por la gravedad. Y esa fuerza de tensión dice que es el coeficiente de tensión superficial. Eso de acá en realidad es el coeficiente. Acá tenemos que agregarle algo más, ¿ya? Y tú le agregas, algo más le agregas, y ese algo más es el coeficiente. Es el coeficiente. El coeficiente de tensión superficial, ¿no? Entonces acá tenemos coeficiente multiplicado, muchachos, por el pi. Todo eso de acá multiplicado, dice, por el diámetro. Vamos a abreviarlo interior más el diámetro exterior. Que vamos a abreviarlo así nada más, con una letra I. Hasta ahí, muchachos, ¿han comprendido? Para seguir avanzando. Entonces, la fuerza F. Hasta ahí, jóvenes, me van comentando, por favor, si han comprendido. Muy bien, ahora, no falta, bueno, en el problema no tiene nada, no te habla nada de la masa, ¿eh? Solo te dan de dato densidad. Ah, entonces si te dan de dato la densidad, tú sabes de que, por cultura general, ¿no? De que la masa va a ser igual a la densidad multiplicada por el volumen. Pero a su vez con ese volumen, a su vez este volumen no es dato, ¿no? ¿Cómo calcularían ustedes el volumen del cilindro? ¿No, muchachos? Porque a su vez el volumen no es dato, ¿no? Entonces tú tienes que darle forma al volumen de este cilindro. Va, muchachos, ¿cómo calculan el volumen de un cilindro? Este es un aro, ¿no? Un cilindro hueco, en otras palabras, ¿no? ¿Será o no será, Jonas, el área de su base por la altura? El área de el volumen de un cilindro, hueco. Porque es un aro, ¿no? Un aro, pues es un cilindro hueco, ¿no? A ver, me comentan, muchachos, si es área de la base por la altura. Mira, toda figura tridimensional, su volumen se calcula el área de la base por la altura, ¿eh? Entonces reemplazamos. ¿Qué va a ser la masa? La masa va a ser densidad por volumen. ¿Pero qué es el volumen? El volumen es área de la base por la altura. Ahora, tú tienes diámetro, ¿no? En función del diámetro, tú sabes que el área cuando es en función del diámetro es pi diámetro al cuadrado sobre 4, ¿no? Pero acá tienen ustedes
dos diámetros, entonces va a ser con diferencia de diámetro, ¿no? Entonces acá sería la densidad, bueno, densidad por volumen, pero el volumen es área de la base. ¿Cómo calculas área de la base? El área de la base va a ser igual a pi cuartos por la diferencia de diámetro, ¿no? Sería pues el diámetro exterior elevado al cuadrado menos el diámetro interior elevado al cuadrado. Esto le multiplicas por el h y eso le multiplicas por el g. Y con eso que tienes, tienes la fuerza de gravedad. Más quién, más toda esta presión que no me alcanza el espacio, eso tú sabes que es la fuerza de tensión. Hasta ahí, muchachos, ¿han comprendido? Para reemplazar. Ok, reemplazamos, ¿ya? Entonces, reemplazando. Entonces, la fuerza F. A ver, la densidad viene de dato, dice 200 o 2000, ¿no? 2600, ¿no? Multiplicada por quién? Por el pi. Pero ese pi tú sabes que es un 3,14, ¿no? 3,14. ¿Entre cuánto? Entre 4. Eso por los diámetros. Dice que el diámetro exterior, te dan de dato, ¿no? ¿Cuánto es el diámetro exterior? ¿Eh? Ah, el externo dice 52, ¿no? ¿Cómo sacar 52? Elevado al cuadrado. Menos el interior. El diámetro interior es 50, ¿no? Sería 50 elevado al cuadrado. Ah, pero un momentito, muchachos. Está en milímetros cuadrados, ¿no? Está en milímetro, ¿no? Ese milímetro, 10 elevado a la menos 3. Voy a factorizar ya elevándole al cuadrado, sería 10 elevado a la menos 6, ¿sí? Esto multiplica por el h, pero el h es mira, el h también tiene dato, dice, tiene una altura de 10 milímetros, o sea, sería 10 por 10 elevado a la menos 3, te genera 10 elevado a la menos 2, ese es el h, ¿no? Por la gravedad, pero la gravedad es 9,81, ¿no? ¿Más quién? Más, ese más ya lo colocamos acá abajo por cuestiones de espacio, ¿eh? Ese más va a ser esto, ¿no? El coeficiente de tensión, por el pi y por los diámetros, ¿no? Eso ya por cuestiones de espacio, muchachos, abajo, ¿eh? Entonces ese más, vamos a jalar con una flecha para que se entienda pues que estamos haciendo acá abajo por cuestiones de espacio de la pizarra. Disculpen bien que haga así. Mira, el coeficiente de tensión dice que es igual a 0,073 por el pi. Pero ese pi es un 3,14, ¿no? Multiplicado todo eso de aquí por la suma de diámetro, dice, ¿no? Bueno, la suma de diámetros es 50 más 2, no, 50 más 52 sería 50 más 52. Como son milímetros, muchachos, le multiplicas por 10 elevado a la menos 3, ¿no? Muy bien, ¿qué es lo que queda acá? Queda operaria. Entonces, con él, por lo tanto, operando. Ahora ustedes con él van operando, a ver. Operando, por lo tanto, vamos a tener a esta fuerza, ¿no? Ya, vamos a ver, muchachos, operen a ver ustedes. Aquellos que hicieron, porque he visto en la grabación que ustedes enviaron, hay muchachos jóvenes, señoritas, que hicieron este problema, ¿no? No sé si han seguido los mismos pasos, no sé, pero lo importante es que han hecho, ¿no? Y la intención, por más de repente que se hayan equivocado en el cálculo de uno o dos problemas, pues sí, por más que se haya equivocado, igual muchachos se considera, ¿no? Se considera válido, ¿no? Ya, bien, operando jóvenes, esto de acá operando le debe salir así, ¿no? Debe salir así, 64,2 por 10 elevado a la menos 3 newton. Es cuestión buena de corroborar este cálculo, ¿eh? Muy bien, Xiomara dice 64,2 por 10 elevado a la menos 3. Correcto, ¿no? Esa sería entonces la respuesta, ¿no? Bien, entonces muchachos, hasta ahí vamos a hacer la grabación de este seminario, ¿eh?
Un momento, muchachos, voy a detener la grabación. Bueno, muchas gracias ante todo, muchachos, por la presencia.